recién en el sílabo de San Marcos, ¿no? Al igual que otros temas también, ¿no? Muy bien, y es un tema muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque, ¿de qué trata la filosofía política? A ver, no sé si se me escucha claro. A ver, ¿se me escucha claro, no, chicos? ¿Eh? Ya, muy bien, gracias, Cristóbal. Ahora, la filosofía política trata sobre la forma de gobierno, el tipo de Estado, en qué situaciones y en qué condiciones de vida tenemos para poder vivir. Ojo, ¿qué hace posible que vivamos como estamos viviendo? Si podemos mejorar o no podemos mejorar. Ojo. Entonces, trata sobre el ser humano en sociedad, ¿sí? Entonces, de todo eso, de la justicia, de las leyes, etc. Y vamos a ver que en la historia, a ver, no sé si puedo, ahí está, mejor, ¿no? En la historia vamos a ver que han habido muchos pensadores, filósofos, que han problematizado o filosofado sobre la política. Tenemos para Platón. Para Platón, su estado, su forma de organización ideal es el mundo de las ideas. Para él, el mejor tipo de estado, el estado ideal, es aquel que está conformado por gobernantes, guerreros y productores. ¿Y quién debería dirigir esa sociedad? Los más sabios. ¿Y quiénes son los más sabios? Los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Los filósofos. O sea, yo. Entonces, ¿por qué? Porque aquellos que saben y que tienen conocimiento y sabiduría van a poder dirigir a la sociedad hacia la felicidad, hacia el bien, hacia el bien. ¿Sí? Entonces, la organización de la sociedad debe estar dirigida por los filósofos. ¿Sí? Ojo. El bienestar general está por encima de los intereses particulares. Pregunto, nuestros gobiernos, en el Perú predominan los que nos gobiernan, ¿para ellos predomina los intereses generales por encima de los particulares? ¿Sí o no? ¿Qué opinan, chicos? ¿Ah? A ver, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo que para nuestros gobernantes, para ellos también deben primar los intereses generales por encima de los particulares, sí o no? A ver, Alexandra, Aliaga, Allison, Neros, Cotera, ¿qué opinan? ¿Ah? ¿No opinan? ¿No saben? ¿No opinan? Ah, interesante posición política. A ver, miren, voy a preguntar a su compañero García Gonzalo Daniel Alexander. García Gonzalo Daniel Alexander, ¿estás ahí? García Gonzalo Daniel Alexander, ¿estás ahí? García. Ay, García. A ver, Inostroza, tú sí estás, Inostroza, ¿cómo estás? Sí, profesor. Inostroza. Ahí está, buen alumno, buen chico, no son como otros que ni siquiera dicen, no, profe, no puedo hablar. Gracias. Muy bien, Inostroza. ¿A ti te interesa, dime la verdad, ¿eh? ¿A ti te interesa la política, sí o no? Di la verdad, no mientas, ¿eh? No, pero me termina afectando. Ya. No te he dicho simplemente no, que digas no, ya, muy bien. No, no te interesa. Muy bien. Gracias, alumno. Excelente. Vamos a preguntar a otro. A ver, Alison Palomino. ¿Está ahí Alison Palomino? La señorita Alison Palomino. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Señorita, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Me escucha, sí o no? Ah, muy, muy bajo tu volumen, ¿ah? Ya, pero sí te escucho, sí te escucho. ¿Te interesa la política, sí o no? Sé sincera, honesta. No me interesa la política. ¿Ah? No, ¿no? No me atrae la política. Ya, muy bien, no, dice. Muy bien. No, creo que se ha escuchado más o menos, ¿no? Muy bien, Alison. Excelente, excelente. A ver, otro, a ver. Cruz Hilario Jair Ángel. ¿Cómo estás, Cruz? Cruz Hilario.
Cruz Hilario. ¿Estás ahí? Cruz Hilario. Tampoco está Cruz Hilario. Buenas tardes, profesor. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cruz? ¿Cuántos años tienes? Cruz. Cruz. Cruz Hilario. Me dice, bueno, ¿cómo está, profesor? Y desaparece. Bueno, otro entonces. A ver. Yopla Alvarado. ¿Estás ahí, Yopla? Yopla, buenas tardes, Dígame. buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yopla? ¿Todo bien? Sí. La verdad, dime, ¿te interesa la política? No, la verdad que no, profe. Muy bien, me parece perfecta tu sinceridad. No, no todos son sinceros. Muchos mienten. Muy bien. Uno más nomás para confirmar esta tesis. A ver. A ver, miren, ya bueno, en todo caso ha ido más, porque vamos a avanzar, tenemos bastante por avanzar. Hay una frase de Platón. Escuchen, Platón, ¿qué decía? No sé si me escuchan bien, El precio de desentenderse de la política es el de ser gobernado por el peor de los hombres. Esa es una frase. Platón, directo a tu corazón. Otra frase. Ojo, de mí para ti, con mucho sentimiento, como decía Salserín. Ojo, ¿qué dijo? ¿A qué no se me escucha? Ya voy a repetirlo, ¿ya? Voy a repetirlo. O en todo caso, a ver, dice, el precio de desentenderse de la política es el de ser gobernado por el peor de los gobernantes. O, perdón, es de ser gobernado por el peor de los hombres. ¿Sí? ¿Qué significa el ser humano es un animal político? Justamente ahí vamos, ahí te voy a explicar. Justamente este preámbulo es para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que estamos haciendo. Y miren, esta frase de Platón la voy a completar con la frase de Bertolt Brecht. No sé si ustedes habrán escuchado a Bertolt Brecht. ¿Saben quién fue Bertolt Brecht? No. Colegio. Un colegio. Muy bien. Es el que dijo esta frase. Léalo. Yo lo voy a leer, ¿ya? ¿Qué dice? El peor analfabeto es el analfabeto político. Ojo, con mucho cariño, de mí para ti. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, de la agüita que tomas, ojo, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Salud. Muy bien. Ese es Bertolt Brecht. Entonces, digamos, el hecho de que de repente a esta generación no le interese
o poco la política, es una posición política. Aunque tú no te des cuenta, en la universidad le llamábamos los alpinchistas. No querían saber nada. Le llegaba al puntos suspensivos, la política. Pero era una generación que había sido formado como ustedes, políticamente. ¿Y qué política ha formado a aquellos ciudadanos que no le interesa, entre comillas, la política? Una política neoliberal, que en el Perú empieza con Fujimori. Así es. Fujimori le tenía miedo. Preferible que los jóvenes, ojo, preferible que los jóvenes se metan en las drogas, en el alcohol, en el pandillaje, a que se metan en política. ¿Por qué? Porque ustedes saben qué va a pasar, ¿no? Los jóvenes, la fuerza de la juventud con la política pueden cambiar una sociedad. Y por eso que hemos pasado una guerra interna. Porque creen que Fujimori y las Fuerzas Armadas tomaron las universidades. Entonces, el hecho de que a ti no te interese la política, no hay nada más político que eso. Aristóteles justamente decía que el hombre es un animal político por naturaleza. No nos podemos desentender de la política. ¿Y a qué hace alusión? El hombre, el ser humano, vive dentro de una sociedad. Aquel que no vive dentro de una sociedad, o es una bestia, o es un dios. Tú no eres un dios, no eres una bestia, o sea, no eres un animal. Eres un ser humano, político. Y aunque no quieras tú, o aunque no seas consciente, tu vida es producto de una planificación política, ya sea tuya o de otros. Pero mientras que estás vivo, eres producto ¿de qué? De las condiciones sociales y materiales de existencia. Y eso es una organización política. Entonces, digamos, y la política la crean los ciudadanos, los hombres, y sobre todo aquellos que tienen el poder. Por eso que la política trata de, la filosofía política, del poder, del poder. Muy bien, muy bien. Para Aristóteles, el objetivo principal de la comunidad es procurar una vida buena y superior. Pregunto, ¿los que nos han gobernado han procurado una vida buena o superior? Bueno, si es que tú eres fujimorista, dirás que sí. Pero bueno, ¿qué trajo Fujimori? Honradez, tecnología y trabajo, ¿sí o no? Honrado, no. ¿Tecnología trajo? No. ¿Trabajo? No. Despidió a millones. Privatizó las empresas, casi todas, del Estado. Pero bueno, él plantea que los que nos deben gobernar no deben ser ni unos pocos aristócratas, ni el pueblo, sino la clase media. La mejor forma de gobierno para él es la república. Ojo, la república. El gobierno de las leyes es superior al gobierno de los hombres, pues este suele derivar en tiranía, dice él. Algunos hombres nacen para ser libres y otros para ser esclavos. Algunos hombres nacen para gobernar y ser gobernados, decía Aristóteles. Por eso que Aristóteles, cuando le da el libro La política a Alejandro Magno, Alejandro lo bota con ese libro que me va a servir. Porque Alejandro Magno tenía otra visión política. ¿Qué visión política? La de los sofistas. En cambio, Aristóteles era bien tradicional. Menospreciaba a los persas. No así Alejandro. Alejandro le va a dar poder a los persas. Por eso pudo expandir su ejército. Y tenía una concepción diferente. Diferente. Oh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Luego de Aristóteles tenemos aquí miren, si ustedes se dan cuenta, nos salteamos de la edad antigua a la edad moderna. Renacimiento, una época hermosa. Etapa de transición de la edad media a la edad moderna. Porque antes de esto, la política estaba supeditado a la fe, a la religión, ¿no?
no se va a desarrollar. Quien desarrolla la política, el padre de la política moderna es Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque el problema de la política es el poder. El poder. Poder constituido, poder constituyente, es decir, ¿quién lo tiene? ¿El pueblo o organización política? Es decir, los gobernantes. ¿Quién tiene? Con Dios todo se puede. Muy bien, con Dios todo se puede. Así es. Por eso que extirparon las idolatrías de los indígenas. Agradece a la masacre que hubo en la colonia de indígenas que tú crees en Dios. Tu creencia en Dios se debe a la masacre, prácticamente al genocidio de miles y miles y miles de indígenas. Ojo, bravo, bravo, ¿sí o no? Ahora, entonces el problema es el poder. Y él recomienda en su obra El Príncipe cómo hacer para que un gobernante, un rey, conserve el poder. El ideal del príncipe debe ser que los súbditos lo amen como un padre, pero que a la vez y al mismo tiempo le tengan miedo. Ese es el ideal. Ahora, él recomienda la concentración del poder en un solo hombre. Ojo. Y crear milicias ciudadanas, para en este caso la defensa del poder. Entonces, si tú vas a estudiar Derecho, te vas a dar cuenta y te van a abrir los ojitos. Ojo, y este estudio venía ya desde Maquiavelo, siglo XV. ¿Para qué crees que sirve la policía? El ejército, la marina y la FAD. A ver, ¿tú te has puesto a pensar para qué sirve? ¿Tú crees que sirven para dar seguridad al ciudadano? Para mantener a los ¿Te has puesto a pensar poderosos en estabilidad? Hoy día ha habido movilización. Ojo, mañana también va a haber movilización. ¿Por qué? ¿Tú te has puesto a pensar por qué hay movilizaciones? ¿Por qué han matado a 15 supuestos terroristas en barrios altos? Así, la cuestión está en que ahorita muchos trabajadores se están movilizando y yo voy a estar mañana ahí en el centro de Lima. ¿Por qué? Tú, por ejemplo, tienes un padre, una madre, un familiar que está trabajando formalmente y le preguntas, hijo, padre, madre, tu tipo de contrato, ¿cuál es? Ahí va a decir, ya, mi tipo de contrato es por terceros, tratado por CAS. Miren, otro te va a decir, no, yo estoy por una ley 728 o 216. Aquel que está por terceros no tiene ningún beneficio. Profe, ¿Sí? a un amigo que su papá trabaja en fábrica, de casualidad trabajando ahí con las máquinas, se le voló un dedo y le dieron 1000 soles nada más. Por ejemplo. Porque de repente no han debido de darle 1000 soles. Lo que le corresponde o lo debería corresponder es que todo lo paga la empresa. Entonces, si le han dado 1000 soles, es como que ya yo no me hago cargo de nada más y con eso ya es suficiente. Pero no, por ejemplo, si ustedes analizan el régimen laboral que tenemos, van a ver que en un tipo de contrato como terceros, si tú trabajas como terceros, no tienes vacaciones, no tienes ETS, no tienes gratificación, no tienes seguro, no tienes nada. Solamente te pagan lo que han acordado, nada más. Y eso está reglamentado. En el contrato por CAS, ahí sí tienes algunos beneficios, pero no todos. Ahora, y en los otros ya tienes más beneficios. Pero ¿qué pasa? Ha salido Vizcarra, a la cual muchos aman. Vizcarra, a todos los trabajadores le he metido una yuca por el trasero. ¿Por qué? Porque ha dado el decreto 016, 014 y 020. ¿Qué pasa? En la vida real, de repente ustedes van a saber cuando recién trabajen. En la vida real, cuando aumenta el costo de vida, cuando va caro y lo que ganas ya no te alcanza para comprar los víveres,
quiere decir que el costo de vida ha subido. Y en tu trabajo con tus demás compañeros deciden pedir aumento de sueldos y salarios. Eso se llama pactos colectivos, completamente con tu sindicato. Pero ¿qué pasa? Vizcarra da un decreto, que es el 014, donde desaparecen los pactos colectivos. Es decir, tú ya no puedes pedir aumento de sueldos y salarios. Ese es uno. Si a ti te despedían, tú estabas contratado, es más, estabas en planilla, ¿no? Si te despedían, tenías derechos. Tú vas al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL, haces una denuncia, vas con la policía, haces un acta que no te dejan entrar, y la SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, viene la empresa, lo denuncia y te pide, ¿tú qué quieres, señor trabajador? ¿Quieres volver a incorporarte o quieres indemnización? Todas las personas pedían incorporación. Pero ahora Vizcarra, ¿qué ha dicho? Con el decreto supremo 016, las personas ya no pueden pedir incorporación, solamente indemnización. Prácticamente flexibilizando más el trabajo, la estabilidad laboral. Entonces, esto y muchos otros decretos, ustedes no sé si sabrán qué es el plan de competitividad y productividad, que la política lo aprobó en Año Nuevo. ¿Por qué en Año Nuevo? Porque la gente está bailando y no se da cuenta. ¿Te das cuenta? Porque creen que ponen, hay veces, y hacen mucha propaganda cuando juega Perú. ¿Por qué? Eso en Roma se llamaba pan y circo. ¿Te das cuenta? Pan y circo. ¿Por qué crees que se financia programas basura como Tengo algo que decirte, los reality y una serie de programas? Porque mientras que tú tengas la mente en otro sitio y no en la realidad, no vas a poder criticar y hablar. Ahora, entonces, Vizcarra aprobó la política y el plan de competitividad y productividad. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Si tú estás en un régimen laboral 728, tú tenías una serie de beneficios, entre ellos CTS, gratificación, aparte de tu sueldo. Con ese plan y esa política, desaparece, te quitan la CTS y la gratificación, que era un dinero extra. Ojo, ¿se dan cuenta? Y entonces prácticamente el Estado, en vez de apoyar a los ciudadanos y a sus trabajadores, le está quitando plata para favorecer a las empresas, o en todo caso para que el Estado acumule más dinero y para transferir a las empresas privadas, extranjeras o grandes empresas nacionales. Entonces, pero bueno, la situación está en que Maquiavelo plantea que el problema de la política es el poder, y por eso plantea de que debe haber, ¿cómo garantizar el poder? Con milicias, con la violencia, con la fuerza. Entonces, si tú te das cuenta, todos estos decretos afectan a los trabajadores. Los trabajadores van a salir a protestar, como lo están haciendo ayer y hoy día y mañana, donde yo también voy a estar. Y entonces, ¿cómo se defienden ellos? Sale inmediatamente la policía y si no puede, manda a declarar estado de emergencia. ¿Ustedes creen que el estado de emergencia ha sido por el COVID? No, es para criminalizar la protesta popular. Entonces, jóvenes, las Fuerzas Armadas, para Maquiavelo, y esto lo discuten, si ustedes estudian Derecho, problematizan sobre esto, ¿no? El poder, ¿cómo garantizar el poder? El poder, se conserva el poder con la fuerza, con la violencia. El Estado tiene, dicen algunos intelectuales, el monopolio legítimo de la violencia. ¿Por qué creen que Allende prácticamente fue derrocado por Pinochet, un general? ¿Por qué creen que Fujimori hizo un autogolpe? ¿Y en quién se basó? En las Fuerzas Armadas. ¿Por qué creen que en Bolivia van a derrocar a Evo Morales? ¿Cómo lo derrocan? Con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué creen que Vizcarra se toma foto cuando estaba en discusión con el Congreso, se toma foto, ¿no?, con las Fuerzas Armadas? Es como decir, mira, yo tengo el respaldo de las Fuerzas Armadas, así que no pueden hacer nada conmigo. Son los que deciden quién tiene el poder. Aquel que tiene
Por eso Mao Zedong decía, el poder nace del fusil. ¿Se dan cuenta? Entonces, y esta reflexión viene con Maquiavelo. Si el problema de la política es el poder, entonces la clase política que va a estar gobernando, o el rey que va a estar en el poder, solamente va a poder conservar el poder, entre otros medios, si puede garantizar el poder con una milicia, con una fuerza armada. ¿Se dan cuenta? Estas son las reflexiones acerca de el poder de Maquiavelo. Así que las fuerzas armadas no sirven para dar seguridad al ciudadano. Esa es mentira. ¿Tú crees que luchan por la patria? ¿Qué guerra en el mundo ha sido por la patria? Nada, ha sido por intereses nada más particulares. Pero bueno, a uno que no sabe, dice, no, sí, estoy luchando por mi patria. Mentira, pues. Y él recomienda, dice, la mejor forma de gobierno es una república, dice, en la cual dice, 1, leyes que bloquean la tiranía, 2, instituciones políticas donde se tiene voz y voto, 3, virtudes de los ciudadanos que hacen posible su intervención activa en los asuntos públicos y en la defensa militar de la patria. Muy bien. Sigamos, chicos. Este es uno de los que empieza a reflexionar sobre eso, ¿eh? Pero hay muchos intelectuales. Ojo. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Sebastián. Ahora, luego viene otro intelectual que es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, conjuntamente con Nicolás Maquiavelo, sostienen esta tesis, que el hombre es malo por naturaleza. ¿Tú qué opinas? ¿El ser humano es bueno o es malo por naturaleza? El que va a decir que es bueno por naturaleza es Juan Jacobo Rousseau. Pero Thomas Hobbes dice, no, en su obra El Leviatán, el hombre es malo por naturaleza, es egoísta, es naturalmente malo. Cuando vivía en un estado de guerra, vivía en un estado salvaje, de todos contra todos. Por eso que él va a decir que el hombre es un lobo para el otro hombre. Solamente se acerca a ti por interés y una vez que consiga lo que quiere, te va a dejar. El hombre es malo, egoísta, violento, por naturaleza. Contrario a lo que va a decir Juan Jacobo Rousseau, que es bueno. ¿Tú qué opinas? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Es bueno o es malo? A ver, no sé. A ver, esa es la tesis de quién, de este que está acá, Juan Jacobo Rousseau. El ser humano es bueno, es piadoso, pero la sociedad, miren en qué los convierte. Los convierte en quién, en Alexandra, en Aliaga, en Allison, en Alondra, en Cisneros, en Cotera, en Crispín. Así no eran como nacieron, sino que la sociedad donde viven, ¿no? El Agustino, Santa Anita, ¿no? Los ha vuelto así. Esa es la tesis de Rousseau, pero no así de Thomas Hobbes. No nace bueno. Es malo por naturaleza. Es egoísta. A ver, ¿qué opinan ustedes? Otros, a ver, bipolar, dice, casuarinas. Obviamente que yo vivo en las casuarinas, chicos. Obvio. Lo que está denominado como correcto depende de la sociedad. Pero Vargas, ¿para ti el ser humano es bueno o es malo por naturaleza? ¿Ah? ¿Es bueno o es malo? Hablan mal a tus espaldas, ¿no? Ojo, mira al otro hombre como medio, no como un fin en sí mismo. La cuestión está en que Thomas Hobbes va a decir, ambas, dice Alison Palomino. No, si tuvieras que elegir entre uno y otro, ¿qué eliges? ¿Es bueno o malo por conveniencia? Puede ser. Thomas Hobbes dice que el hombre en estado natural vive en un estado de guerra de todos contra todos. Y para poder garantizar la paz y la seguridad, es necesario que la multitud supedite su voluntad a un individuo que va a tener el poder absoluto. Ese va a ser el soberano. Y ese va a ser el contrato social. De ahí que él sea representante, el ideólogo, Thomas Hobbes, de las monarquías absolutistas. Así es. Donde el poder político estaba centralizado. Y para él es el más eficaz. ¿Sí? Tiren la primera piedra. ¿Qué dice? Ramos Dorote. Tiren la primera piedra. Tú piensas en tirar, Don Mar. Es como
el negro y el blanco, pero hay más tonos. Ya sé, pero si tuvieras que elegir, Alison, ¿qué sería? ¿Bueno o malo por naturaleza? Si le preguntas a un sofista, ¿qué diría un sofista? ¿Ah? Bueno. A ver, sigamos con John Locke. John Locke, a ver, vamos a ampliar. John Locke es padre del liberalismo. ¿Por qué es padre del liberalismo, profesor? Porque considera que hay 3 derechos naturales. Hay derechos que son inalienables, naturales. Uno, la vida; otro, la libertad; y otro, la propiedad privada. Después va a ser criticado porque le van a decir que la propiedad privada es un derecho natural. No hay nada más convencional que la propiedad privada. Así que, pero él es el padre del liberalismo. ¿Por qué? Porque empieza a dar fundamento para los intereses de una nueva clase social que se está imponiendo y quiere crear un mundo a su imagen y semejanza, que es la burguesía. La burguesía que surge ya en el siglo XV. Y le van a decir burgués porque son aquellos que se dedican a comercializar. Viene de burgos, ciudades. El Estado no puede poseer un poder absoluto. Va a estar en contra de la concepción de Thomas Hobbes. El poder se encuentra limitado por el Parlamento, el cual tiene que representar los intereses de los ciudadanos. Ojo, en el fondo eran los intereses de la burguesía, porque la burguesía todavía no tenía el poder y estaba dentro del tercer estado. Ahora, pregunto, ¿el Parlamento, nuestro Congreso, representa los intereses del pueblo? ¿Sí o no? Es evidente, ¿no? Dice, el Estado en general no debe someterse en las formas de vida de los individuos, o sea, afectar derechos y libertades, pues legitima la resistencia política. Entonces, por eso que liberalismo, que lo vamos a hablar ahorita, ¿no? Después de esto, viene de que el Estado no debe coartar la libertad del individuo. Falta acá Charles de Secondat, barón de la Brette y de Montesquieu, el que escribió El espíritu de las leyes, que también va a estar en contra de la concepción de Thomas Hobbes y de las monarquías absolutistas. Él va a decir, para que exista libertad, es necesario que el poder no esté supeditado en una sola persona, sino que se divide en 3, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todos ellos son ilustrados, y los ilustrados son los ideólogos de una nueva clase social que surge y se está imponiendo. ¿Para qué? Para tomar el poder. La burguesía. ¿Sí? Libertarios, no. Libertarios son los anarquistas. Liberales. Ahí está. Rousseau, ahí está, con la tesis del buen salvaje. El hombre en estado de naturaleza es bueno, es cándido, ¿no? Pero mira la sociedad en qué lo corrompe, ¿no? Esa gente que nace en el Agustino, en Comas, en Villa María del Triunfo, en Ate Vitarte, ¿no? Nacen buenos, pero miren el entorno social, ¿en qué los convierte? En pandilleros, ¿no? En mototaxistas, en choros, ¿no? En raqueteros, ¿no? En presidentes, en congresistas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ojo. Esa es la situación. Tú no naciste así, Sebastián Nano. Así no naciste. Sino que son las condiciones sociales de existencia que han hecho que te conviertan así. Ojo. Interesante tesis de Juan Jacobo Rousseau. Entonces, son las condiciones sociales que cambian a las personas. Así es. Y no saben cuánto, a veces es muy fuerte, ¿eh? ¿Ustedes creen que nosotros hemos nacido con una personalidad ya determinada? No. Son las condiciones sociales, la familia, el barrio, la comunidad, que van a influenciar fuertemente en el individuo y en qué es lo que quiere. Ahora, dice, el ser humano es naturalmente piadoso, por eso se puede organizar políticamente, ¿no?, la sociedad sin necesidad de fundarlo en un poder o soberanía de carácter absoluto.
Propone el Estado republicano donde la elaboración de las leyes estará a cargo de la totalidad del pueblo. ¿Cuál es la expresión del contrato social? Una constitución. Constitución que debería expresar los intereses de todos los sectores de la población. Pero pregunto, ¿los vendedores ambulantes están representados en la Constitución? Los obreros, los campesinos, ¿están representados en la Constitución? Los docentes, ¿están representados en la Constitución? No. Entonces, esta Constitución que tenemos, ¿intereses de quién representan? De los Graña y Montero, del Grupo Gloria, de los Roque Benavides, de los Rodríguez Pastor, o sea, mucha gente de mi familia, ¿no? De clase alta. Imagínense, ¿no? Pero los intereses del pueblo, de la gente de la gente de Comas, La Balanza, de Cerro Camote, Cerro El Pino, no qué sé yo, gente del pueblo, no está representado. ¿Por qué crees que la educación, si la Constitución velara los intereses del pueblo, tú no estarías acá? Ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque la educación no sería privada, sino sería pública y gratuita en todos los sectores. Así es. Más, tú no tendrías que tener dinero para curarte, porque la salud sería un derecho fundamental y por lo tanto no sería un negocio como ahora se concibe, ¿no? Y entonces tanto alguien que vive en la casuarina como alguien que vive en la punta del cerro, si se enferman, pueden ser asistidos por el Estado. Ojo. Y el dinero del Estado es el dinero de todos los ciudadanos, ¿sí? Que pagan sus impuestos. Entonces, sin discriminación, como en otros países, en Argentina, solo basta tu DNI. Y así seas una persona de un aristócrata, o seas un vendedor ambulante, el hospital te atiende como debería atenderte, sin discriminación. Pero acá no. Eres cholo. Ya, cholo, ¿sabes qué? Tú vas a tener un silla, pero no, si eres de clase alta, por tus condiciones económicas vas a una clínica. Eso es lo que sucede. ¿No? Que dicen, a ver, ahí está hablando de democracia, dice, los profesores son los mejores pagados. ¿Los mejores pagados? ¿Tú crees? ¿Por qué creen que hace 4 años nomás o 3 años han estado marchando, han hecho marcha de sacrificio? Escriban público, chicos, dice, mejor dicho, disfraza el poder como democracia. Interesante. Entrar a la universidad sería libre. Así es. Profe Soto, millonario, gracias. Mínimo. Soto trabaja en el Marcan. Cuidado, ¿qué pasa? Ahí yo estudié en el Marcan. Millones de bolívares en el banco. Qué bacán que me lo paguen. Argentina, ¿cómo está? Por eso, Argentina, ojo, Argentina se le está quitando todos esos derechos con Macri. Prácticamente todos los derechos que tienen los trabajadores empiezan a recortarles, por eso que están protestando. Así es. En Chile, claro, pero está en quiebra ¿por quién? Ojo, porque ¿quiénes han estado gobernando? Ojo, ¿y qué política? Todo para beneficiar a organismos internacionales. Los fondos buitres, por ejemplo, ¿no? Es gracias a la gran burguesía. Ojo, y esta crisis siempre la tienen que pagar el pueblo. Ahora, en Chile, por ejemplo, la gente ya se ha hartado y ha salido a protestar. Ojo. Y no solamente los chilenos, la gente adulta, sino todo eso ha empezado bueno, ya tienen varios años luchando, pero ha estallado gracias a los jóvenes. Por eso que los jóvenes son dinamita. Por eso que preferible que los jóvenes estén dedicados a droga, que estén metidos, que piensen que la situación en la que vive puede cambiar y puede transformarse. A ver, dicen que puede llegar como Venezuela, dice. Ya no saben a qué empresa saquear. El Estado saquea con la excusa para los pobres. ¿El Estado qué es? Ahorita vamos a ver, ya vamos a reflexionar sobre eso. Y, por ejemplo, Venezuela. ¿Por qué Venezuela está pasando por esa situación? Vamos a ver eso, ¿ya? Pero sigamos.
A ver, la participación ciudadana, el bienestar material y la educación cívica también son importantes para alcanzar la plenitud. Ojo, rechazó toda legitimación de la esclavitud. Todos los hombres son libres por naturaleza. Ojo, Juan Jacobo Rousseau. Pero, sin embargo, va a venir también un liberal, que es Jean Ralph. Ojo, estos son nuevos para que va a venir en el examen, ¿ah? Dice, la justicia es la base de toda la sociedad. La justicia. Ahora, la cual tiene que fundarse la sociedad política en un contrato social, ¿sí? Él propugna un nuevo contractualismo. Propone, ojo, contrato. ¿Por qué contractualismo? Es que una constitución, un gobierno es producto de un contrato social entre el pueblo y aquellos que les van a representar. En la constitución se expresan los intereses, teóricamente, del pueblo. Propone el velo de la ignorancia, acuérdense, velo de la ignorancia para evitar toda postura parcializada. Tras el velo de la ignorancia, se plantearían los siguientes principios. 1. Cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales, compatible con un esquema similar de libertades para otros. Es decir, yo tengo tantos derechos como tú. Así es. Y nadie tiene ni más ni menos. Y 2. Las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de modo que resulten en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Acá tenemos desigualdades sociales y económicas. ¿Y cómo se resuelven? ¿Cómo se resuelven? Quitándole derechos a los trabajadores. CTS, gratificación, que sus vacaciones ya no sean 30, sino sean 15. Así se resuelve. O sea, la brecha social, digamos, o las clases sociales antagonizándose. No solamente eso, llegan al extremo de construir un muro donde la chusma, los cholos, los serranos que invaden, no pasen al lado de ¿qué? Del lugar donde obviamente vivimos algunos, que es la Casuarinas y la planicie. O sea, construir prácticamente un muro, ya porque no solamente es algo psicológico, sino es algo físico que los separa. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta ese extremo se llega. Mientras que en algún lado la gente vive en su mansión, con piscina, ¿no? Prácticamente con todas las comodidades. En el otro cerro, por ejemplo, la Pamplona Alta, la gente no tiene luz, no tiene agua, no tiene desagüe, y tiene unas necesidades. Imagínense. Otro dice, los cargos y puestos deben estar abiertos para todos, bajo condiciones de igualdad de oportunidades. Pregunto, ¿todos nosotros acá en el Perú tenemos igualdad de oportunidades, sí o no? Que dice, a ver, ya que se viene la Teletón con comisiones, el muro de la vergüenza, así es. El profe vive a la espalda del APU. Oye, ¿qué? ¿Desde cuándo? ¿Me has visto? O creo que me has visto, ¿no? Ya. Todos tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades. Por ejemplo, todos los chicos que van a postular a la universidad, es una competencia, una carrera. ¿Esa carrera para todos es igual? Pregunta. ¿Para todos es igual? ¿Ah? ¿Qué dice el APU? ¿Qué dice el APU de las Casuarinas? ¿Qué dice? No, pero tiene igualdad. ¿Tiene igualdad? ¿Igualdad? A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, vamos a analizar ahorita, ¿ya? Es competencia. A ver, por ejemplo, para mencionar así nombres al azar nomás, ¿ya? No es necesariamente igual. Por ejemplo, Alondra Gualparimachi. Alondra es un ejemplo, ¿eh? No sé. Alondra Gualparimachi quiere estudiar Derecho. Muy bien. Y también, por ejemplo, Cisneros Jorge Gabriela. Los dos quieren Derecho. Pero mientras que a Gabriela, ¿no? ¿Dónde está? A Cisneros Jorge Gabriela, sus padres los dos trabajan, tienen acá su compañera no solamente está matriculado acá, sino también está matriculado en la tarde y noche en otro sitio, tiene digamos, todos los libros, todos los compendios, hasta profesor particular,
no le falta nada, ¿no? No tiene problemas económicos, principalmente, ¿no? Y los padres lo quieren, no hay problema de afecto ni nada, ¿no? Incluso puede tener pareja, ¿no? Y los padres conocen a su pareja, ¿no? Y no hay ningún problema. Oh. Pero su otra compañera, Alondra, también está en el mismo salón que su compañera, pero a sus padres lo han despedido. Ojo. Y está dudando en seguir el próximo mes acá o no, porque no tiene con qué pagar. Y también vive con sus tíos. Ojo, es la casa de sus tíos, en la cual le recrimina y le saca en cara el hecho de que estén viviendo ahí. Y ella se siente mal, ¿no? Entonces, sus padres, por ejemplo, ¿no? Para poder, como no tienen trabajo, son vendedores ambulantes. Y, digamos, con las justas, sacan para la comida. Y esto no es ajeno a su hija que, pucha, que piensa en dejar la academia porque, para trabajar y poder ayudar a su familia. ¿Cuántos, por ejemplo, les digo, yo aparte de academia, dicto en colegio, y muchos chicos de colegio particular se han salido porque no tienen con qué pagar el colegio particular y se han trasladado a un estatal. Y hay algunos que ya no están estudiando y se han puesto a trabajar. Entonces, todos están en las mismas condiciones. No todos están en las mismas condiciones. Ojo. ¿Se dan cuenta? Estás en una competencia donde uno tiene más obstáculos que otro. ¿Se dan cuenta? Entonces no existe la meritocracia, no existe. Es prácticamente una falacia. Ojo. Así es. Algunos no tienen los medios para las clases virtuales. Es más, los estudiantes, los postulantes, no sé si ustedes, pero bueno, buen grupo de estudiantes que se han organizado y han protestado y ya están ganando juicios, ¿ah? Algunas entidades del Estado le han dado la razón, porque anulen el examen de admisión a San Marcos virtual, porque es discriminatorio, pues. ¿Por qué? Porque si solamente puedes dar examen a través de virtualmente, para eso se necesita, ¿qué cosa? Laptop. Tienes que tener internet. Y una buena conexión. Ustedes saben que hay conexiones y conexiones. Y solamente en un rango te piden mínimamente un rango, porque si bajas de ese rango, no agarra bien tu internet. O sea, en concreto, ¿qué te piden? Para postular a la universidad y para que ingreses tienes que tener plata. Siempre ha sido así. ¿Y tiene que ser así siempre? No, pues, porque la educación se supone que es un derecho y no es un privilegio. Pero ¿quién va a cambiar esa situación? ¿Quién va a cambiar esa situación? ¿Sí o no? Por eso que los estudiantes se han organizado y han protestado. Pero bueno, entonces con lo que decía John Ralph, que todos deberíamos tener la misma igualdad de oportunidades y no la tenemos. Acá en el Perú no existe. Muy bien. Haciendo un resumen, diríamos que la filosofía política se encarga de estudio del Estado, de las leyes, de la forma de gobierno, de la ciudadanía, etc. Platón planteaba que el filósofo debería gobernar o el rey debería ser filósofo. Ya en la vejez sostiene que el gobierno debe estar basado en leyes e instituciones. Aristóteles, que el hombre es un animal político por naturaleza. El objetivo de la comunidad es procurar una vida buena y superior. El gobierno de las leyes es superior al gobierno de los hombres. Maquiavelo, el padre de la política moderna, digamos, recomienda la concentración del poder en un solo hombre y crear milicias para asegurar ese poder. La mejor forma de gobierno es la república. Thomas Hobbes, el hombre es malo por naturaleza, es egoísta, y la mejor forma de gobierno es la monarquía absoluta. Para Thomas Hobbes, el Estado es como un monstruo, un leviatán, que con sus tentáculos controla la sociedad civil. John Locke, padre del liberalismo, considera que hay derechos naturales, y es uno de esos derechos naturales es la propiedad privada, ¿sí? Debe el poder estar limitado, el poder del Estado debe estar limitado por el Parlamento, el Congreso. Rousseau, el hombre es libre, el hombre nace libre, pero por todas partes lo veo encadenado. El hombre nace bueno, pero
la sociedad lo corrompe. Propone también como mejor estado la república. Y John Rawls propone, ¿no? Que la justicia es la base de toda sociedad y en la cual debe fundarse un contrato social. Y propone la teoría del velo de la ignorancia. Muy bien, muy bien, muy bien. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver el otro PPT, ¿sí? Donde acá se analiza la filosofía política 2, específicamente las corrientes políticas, ¿sí? Las corrientes políticas. ¿Qué dicen ahí? No todos tienen una computadora, obviamente, no todos tienen una computadora, así es. Es como que aprendiendo en casa, ¿sí o no? Para aprender en casa tienes que tener televisión, y para tener televisión tienes que tener electricidad. Y si no tienes, ya pues, así es. Marlon dice, a mí todavía no me devuelven el dinero. Ah, y no, ya saben que han dicho, no, puedes postular a la siguiente. El examen de admisión, ya saben cuándo va a ser, ¿ah? El examen de admisión va a ser en abril. Ojo, ojo, estudien fuerte, ¿ah? Porque en abril es el próximo examen de admisión. No es en marzo, ¿ah? Muy bien. ¿Este va a ser Ahora, presencial o virtual? va a ser virtual, ¿no? Pero si hay mucha presión, no mucho escándalo, solamente va a ser virtual en provincia y presencial acá en Lima. Así es. Entonces, pero para ellos se mantiene el virtual, se mantiene el virtual. Todo va a depender de que hagan escándalo, ¿no? Protesten, ¿no? Para que cambien a físico, presencial, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero yo quería cambiar de carrera, dice. Cambia de carrera, pues, Marlon. Quería en público, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Acá, si ya hemos hablado de algunos conceptos generales de la política, ahora vamos a hablar de lo que es las corrientes políticas. Así es, muy bien. Ahora, el liberalismo es una corriente de pensamiento político, y no solamente político, económico, social y todo eso. De acá ustedes pueden derivar y puedan entender la política neoliberal. Para entender la política neoliberal, primero hay que entender qué se entiende por liberal. El padre del liberalismo, ya saben que es Locke, porque considera fundamentada los intereses de la burguesía, la defensa de la propiedad privada. Cuando hablaban de la libertad del individuo, en el fondo era porque querían defender la libertad de comercio, la libertad de empresa, la libertad de comprar y vender, en la cual el Estado no intervenga en la determinación del precio. Ojo, porque solamente según Adam Smith existe una mano, ¿de qué color? ¿De qué color? Que ya una mano, ¿se acuerdan de la mano? ¿Qué mano? Invisible. ¿La mano? La mano invisible, ¿sí o no? Esa mano que tú utilizas, ¿no? Ya sabes para qué, no Ramos Dorote, ¿no? No, también Urco Colque, esa mano, que es la oferta y la demanda, que es la oferta y la demanda, regula el precio. El mercado se regula solo. El Estado no tiene por qué intervenir. Entonces, la idea de libertad, ¿no? Que se pregona en la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad, en el fondo era el grito de los intereses de la burguesía. Libertad de comercio, de comprar y vender. Muy bien. Entonces, plantea la defensa de la libertad del individuo. Ojo, nadie, ni el Estado debería opacar la libertad del individuo. El Estado, las leyes y los representantes políticos resultan útiles para que los individuos puedan alcanzar libremente la felicidad y el placer y el bienestar y otros fines particulares. El poder político debe ser limitado, no debe convertirse en una amenaza para los derechos individuales. ¿Cuáles son los derechos individuales fundamentales? Vida, libertad y propiedad privada. Así es. Ahora, entonces, entendiendo el liberalismo, entendemos el neoliberalismo. El neoliberalismo es la más alta expresión
Es la radicalización del liberalismo. Si el liberalismo resalta el individuo, el neoliberalismo lo extrema demasiado. Si el liberalismo dice que el Estado no debe intervenir, el neoliberalismo dice de ninguna manera y de ninguna forma reducirlo al mínimo. Y no debe haber ninguna empresa del Estado. Todo debe ser privatizado. En Chile se impuso a través de la fuerza y la violencia con un golpe de Estado Allende, el gobierno de Pinochet, donde impuso la política neoliberal. En Inglaterra con Margaret Thatcher. Y en Perú en el 90 con Alberto Fujimori y su autogolpe. Todo política neoliberal se impone a sangre y fuego. ¿Por qué creen? Y disculpen si ustedes creen eso, pero así es lo que están bombardeando ahora actualmente la política neoliberal, que está en todos los planos. ¿Ah? ¿Qué te dicen? Miren, a ver, para que vean la siguiente imagen, si no me equivoco, a ver. ¿Cuál es? Ahí está, por ejemplo. Las imágenes nomás, las imágenes. Si tú no consigues trabajo, si tú no ingresas a la universidad, ¿no? El problema eres tú. Trabajo hay, ¿no? Puedes ingresar a la universidad, sino que no te esfuerzas lo suficiente. Y aquel que no ingresa a la universidad se deprime porque piensa que el problema es de él, que no se ha esforzado lo suficiente. Ojo, toda la ideología y la literatura de Pablo Coelho, Cuauhtémoc Sánchez, Miguel Ángel Cornejo, toda la literatura de autoayuda, ¿no? Donde resalta el papel del individuo. Tú puedes cambiar el mundo, el problema eres tú. Ojo, tú puedes, si tú te decides, tú puedes. Ojo, exaltando al individuo. Ojo, esa es una ideología, una política neoliberal, donde no considera para nada las condiciones. A ver, dile a esos niños, esa imagen, ven, ya, dígale, a ver, para que se den cuenta que no concuerda con la realidad ese discurso. Si ustedes, chicos, por ejemplo, que están ahí desnutridos y pobres, el problema es de ustedes, porque no se esfuerzan lo suficiente. ¿Se dan cuenta? Y entonces ven que no, digamos que tiene que tenerse en cuenta las condiciones, algo que la concepción neoliberal no lo hace. Hay trabajo un montón, sino que no te esfuerzas en buscar. ¿Ustedes creen que los vendedores ambulantes no se esfuerzan y por eso que no pueden salir adelante? Es recontramente falso. Se esfuerzan incluso mucho más que otros. ¿Ustedes creen que todas las personas que han sido, entre comillas, exitosas, han sido porque se han esforzado? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, toda esa propaganda donde inclusive ponen a personas que son mancas, inclusive sin pies, sin brazos, y miren cómo ha logrado ser una persona exitosa, y tú, ¿no? Esos grandes empresarios, miren, ¿no? Y en YouTube paran bombardeando ese tipo de propaganda, ¿no? De cómo ser un gran empresario, una persona exitosa, con el simple hecho de que se esfuercen, nada más, que sean ambiciosos. Y dan ejemplos como los que han sido los creadores de YouTube, de Microsoft y todo eso. Pero si ustedes investigan, todos aquellos que han generado eso han tenido condiciones económicas. Así es. Oh, a ver si no hubiesen tenido esas condiciones, si hubiesen podido crear lo que han creado, no hubiesen hecho eso. Entonces, la política neoliberal, digamos, trata de culpar al individuo, y para nada las condiciones, hace que tú no veas las condiciones. Pero un economista, Premio Nobel de la Paz, que es por ejemplo, es ¿cómo se llama este? Que es Premio Nobel de la Paz. A ver si lo encuentro acá. A ver, ahorita lo voy a encontrar, ¿ya? Es a ver, el 90%.
que nace pobre. A ver, ojalá lo encuentre, ¿ya? A ver. Ah, ya este pata es el Premio Nobel de Economía. Miren, destroza la concepción de la meritocracia. A ver si lo pueden ver. Dice, el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo que hagan. El 90% de los que nacen ricos mueren siendo ricos independientemente de que hagan o no mérito para ello. Ojo, ¿se dan cuenta? El mérito no es ningún valor, decía él, ¿no? Eso de la meritocracia es falso, ¿no? Es mentira. Y es cierto, pues. ¿Qué dice? La sociedad, el mundo, muy bien. Dice, se esfuerzan, escriban público, se esfuerzan además y se arriesgan al maltrato de las autoridades, que mandan a los fiscalizadores que los tratan peor que basura. Y lo peor es que después se excusan diciendo que les dan facilidades, pero que no es así. Ya es un abuso. Claro, si ustedes ven, no sé si ustedes siguen algunas páginas por redes sociales, pero yo sigo algunas páginas de redes sociales de denuncia. Oye, vendedores ambulantes, que venga el policía municipal y se robe, se lleve tu carrito, todo eso, y la señora ahí tirada en el piso, pucha, que eso es indignante. 1000 veces indignante. ¿Por qué? Porque frente a la crisis, el ciudadano se autoemplea, trata de generar algunos ingresos, y que el Estado venga, en vez de saludarle, porque está generando ingresos, está trabajando, en vez de darle facilidades, seguro, una serie de cosas, prácticamente criminando el trabajo del vendedor ambulante, como si fuera un crimen. ¿Se dan cuenta? Y no es así, pues. Prácticamente, ¿por qué creen que el Perú ha pasado por guerras internas? Pero bueno, este es el liberalismo, ¿sí? Vayamos a lo que es el republicanismo. El republicanismo no es nada más que la misma chola con diferente pollera, ¿sí? Es decir, la misma busca defender los mismos intereses que los liberales, pero planteando de otra manera. A ver, ¿qué dice? A ver, dice, el que te quieren cobrar impuestos. Sí, es que es una oportunidad, he visto cómo maltratan a personas mayores y señoras con hijos y pequeños. Son un asco. Uf. Así es, deberían estar, pero bueno. Dice, la lucha contra la dominación política, económica y social afecta a individuos y cuerpos políticos. Se refieren a una dominación interna y externa. Mecanismo para enfrentar la dominación. 1. El establecimiento de un Estado independiente o soberano. ¿Somos independientes nosotros? No. 2. Un gobierno en donde la Constitución y las leyes se encuentran por encima de cualquier poder particular. Muy bien, pero ¿qué cosa va a decir en la Constitución? ¿Va a ser la expresión de los intereses del pueblo o de los intereses de las grandes empresas? Ahí está la cuestión. Y 3. La participación activa de todos los ciudadanos sin excepción. Maquiavelo, Rousseau, Skinner son los que van a defender un Estado republicano. Por ahí alguien habló de anarquismo, acá está, que también es una propuesta política. Estaban así con los comunistas, pero en un internacional se van a incendiar, se van a dividir. ¿Por qué? Porque los anarquistas planteaban la eliminación del Estado. En cambio, los comunistas, los marxistas, así es, Skinner del condicionamiento, así es Ramos. Los comunistas planteaban que deberíamos utilizar el Estado como dictadura, ¿para qué? Para el proceso de transición, ¿no? Hasta llegar a una sociedad comunista. Los anarquistas plantean la crítica a todo tipo de autoritarismo, ¿no? Abajo la autoridad del Estado, abajo la autoridad de Dios, abajo la autoridad de todo tipo, estaba en contra de todo tipo de autoritarismo. Y justamente Federico Engels, cuando discuten con los anarquistas, él dice, ustedes son revolucionarios, ¿están a favor de la revolución? Sí.
y están en contra de todo tipo de autoritarismo, sí. Y ella le dice, pero ¿qué es una revolución? No hay nada más autoritario que una revolución donde una parte de la población impone su poder y su dominio a otra parte de la población a través de la violencia y las bayonetas, ¿no? O una de dos, o ustedes no saben lo que dicen, o en todo caso, ¿no? Sí saben lo que dicen. Y en uno y otro caso, sirven a la reacción. Entonces, la economía anarquista propugna, por ejemplo, vivir en comunas, ¿no? Donde se exprese la solidaridad, la cooperación y la autogestión. Su propuesta económica coincide con los inicios del liberalismo, porque ellos plantean también que el Estado y todo tipo de autoridad, ¿no? No debe coactar la libertad del individuo. Ojo, y es algo que también propugna el liberalismo, ¿no? Por eso es que algunos plantean que el anarquismo es la radicalización del liberalismo, ¿no? A partir del siglo XX, por ejemplo, de la segunda mitad del siglo XIX, el anarquismo deja de ser una propuesta especulativa sobre un mundo futuro para hacer un programa de revolución social. Ellos van a estar, por ejemplo, en la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española no solamente van a estar los comunistas, sino también los anarquistas. Acá en el Perú, los anarquistas van a dirigir la lucha política hasta 1919. Los sindicatos anarcosindicalistas, la influencia de Manuel González Prada, que también era anarquista, que decía, los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que desciende es siempre acusador y juez de la generación. ¿No, cómo es? Siempre acusador y juez de la generación que desciende. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Los niños quieren defender con el oro lo que el viejo no supo defender con el hierro, ¿no? El Perú es un organismo enfermo, ahí donde uno pone el dedo brota pus. Ojo. Nuestros verdaderos enemigos no fue Chile, nuestros verdaderos enemigos fue la ignorancia y el espíritu de servidumbre. El anarcocapitalismo, también hay. Ahora, hasta 1919, la lucha por las 8 horas va a ser dirigida por los anarquistas, y hay que reconocer eso también. Luego viene el comunismo. Así es, el comunismo. Uy, agárrate. ¿Qué plantea el comunismo? El comunismo, que es una etapa es una etapa en la cual después de desaparecida del capitalismo viene el socialismo y la etapa última, el comunismo, donde no hay Estado, no hay propiedad privada y no hay clases sociales. Diferencias sociales siempre van a haber, pero no clases, porque no siempre ha existido clases, así como no siempre ha existido propiedad privada ni Estado. ¿Qué sostiene en concreto el marxismo? Porque el marxismo es la ideología del proletariado. El marxismo sostiene lo siguiente, no sé si alguna vez yo les dije, por ejemplo, este lapicero, ¿cuánto cuesta? Has ido a una tienda y has comprado. Ah, ya, un sol, profesor. Ah, ya, muy bien. ¿Qué pasa cuando no pinta? Ah, profe, cuando no pinta ya pues lo boto, pues sí, ¿no? ¿Este lapicero tiene sentimientos, amor, deseo, voluntad? No, profesor. ¿Cómo? Es una cosa, es una mercancía. Muy bien. ¿Se dan cuenta? De la misma manera, el ser humano, por ejemplo, yo cuando voy a trabajar o voy buscando un trabajo, ¿yo qué ofrezco? Mi fuerza de trabajo. Pero mi fuerza de trabajo no es ajeno a mi corporeidad. Yo cuando ofrezco mi fuerza de trabajo, viene con toda mi corporeidad. Yo vendo mi cuerpo, así es. Por un tiempo determinado a cambio de salario. Profe, usted se prostituye, digámoslo así. Ojo, así es. Este cuerpo vale. Me ofrezco a una institución, a otra institución y a otra institución. ¿Y cómo está determinado el precio de una mercancía? ¿Se acuerdan? Economía. El precio de una mercancía por varios factores, oferta y demanda, costo de producción, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con el precio de una mercancía cuando la oferta aumenta? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Cuando la oferta aumenta, el precio baja. Y cuando la demanda aumenta, el precio sube. Entonces, lo mismo. La fuerza de trabajo, con la llegada de los venezolanos y antes de los venezolanos, la fuerza de trabajo peruano, ¿ha aumentado o ha disminuido? El precio de la fuerza de trabajo, ¿ha aumentado o ha disminuido? Ha disminuido, ¿sí o no? Un obrero, le digo porque, por ejemplo, ¿no? Yo he contratado a obreros para que hagan un trabajo.
Un obrero peruano, por ejemplo, cobraba para una obra 1.500. Lo mismo, el venezolano te cobra 800. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo con las funciones para las cuales me han contratado? Chau. Uno es despedido. ¿Se dan cuenta? Y contratan a otro. Lo mismo que pasa con este lapicero. ¿Tú crees que interesa el deseo, el amor, la felicidad, la voluntad de la persona en esta sociedad? Es mentira, es falso. ¿Tú crees que tú vales como persona, como humano? A lo mucho, ¿tú a quién le interesas? A tus padres, a tu madre y tus hermanos, un pandillero por ahí y una chica, un chico por ahí, ¿y a quién más? Lo que tú vales para este sistema, para este modo de producción, está en relación a cuánto dinero tienes en el bolsillo. Y si no tienes nada, no vales nada. ¿Acaso el motivo por el cual nosotros postulamos a la universidad para poder conseguir dinero, para escapar de la pobreza? Porque para esta sociedad las personas valen en la medida en que cuánto dinero tienen en el bolsillo, y si no tienen nada, no valen nada. ¿Será eso acaso? ¿O es que postulamos por vocación? Entonces, el trabajo, si bien ha sido posible que una especie de mono antropoide se convierta en Homo sapiens sapiens, y es la condición básica y fundamental de toda existencia humana, pero en esta sociedad capitalista, el trabajo no dignifica a la persona. ¿Ustedes creen, decía Carlos Marx, que el trabajo dignifica a la persona? Todos los días nuestros padres nos dicen eso, el trabajo dignifica a la persona, el trabajo dignifica a la persona. Yo espero que sean las 2 de más para ya largarme. Así es. Así como ustedes en el colegio esperaban que sea la hora de salida, bien, soy libre. Los trabajadores esperan que sea la hora de salida para así recién, por fin puedo descansar. ¿Ustedes creen que un trabajador, sobre todo un obrero, ¿no? Dice, qué feliz me siento trabajando? No. Gregorio Samsa no se siente feliz siendo un insecto. ¿Se dan cuenta? Ojo. Por eso que Carlos Marx considera que el trabajo en esta sociedad capitalista no dignifica a la persona, es todo lo contrario, lo enajena. Lo enajena. Y para poder romper con esa enajenación, lo único que tenemos que hacer es una revolución. No, pero la violencia genera más violencia. ¿Así? Y no vemos todos los días la violencia que ejerce este Estado capitalista y las grandes empresas contra los trabajadores. Así es. El capitalismo, en el análisis que hacen en la obra de Capital, si ustedes lo leen, magistral, el origen del capitalismo es la violencia, el robo, la rapiña. Así es. Surge chorreando sangre. Imagínense cuando vinieron los españoles, pagaron canon minero, impuestos sobre ganancia, pagaron a los indígenas que trabajaron en las minas. No, ¿se dan cuenta? Esos son los orígenes del capitalismo y la expropiación de tierras en Europa. La violencia, el robo. ¿Ustedes creen? Bueno, si se dejan llevar por el discurso neoliberal, van a pensar de que los grandes empresarios son exitosos por producto de su trabajo. Mentira, pues. Es producto del robo, la rapiña, el asesinato. La guerra, ¿por qué se produce la guerra? La guerra con Chile, por ejemplo, por la patria, por defender la soberanía. No, intereses oligárquicos. Guano, salitre. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y esta Tercera Guerra Mundial, ¿por qué va a ser? Porque el pueblo está luchando por la libertad, la fraternidad, la igualdad. No. Son empresas, grandes empresas, que se han convertido tan grandes que están en todo el mundo. Son empresas monopólicas, industriales, que gobiernan países y que arrastran a todo un pueblo a una guerra. ¿Todo por qué? Hegemonía, materia prima y mercado. ¿Se dan cuenta? Y donde el pueblo sale perjudicado. Entonces, y es una forma de cómo resuelven sus contradicciones los grandes empresarios, es decir, las grandes empresas monopólicas imperialistas. Así es. Por ejemplo, ahora entre Estados Unidos y China. Entonces, la única manera de poder resolver esta sociedad, dice Carlos Marx, es con una revolución.
Así es. Que para la Revolución Francesa va a ser un derecho. Si ustedes buscan en Google el derecho a rebelión, no solamente es un derecho, sino es un deber, un deber. Pero bueno, esto es lo que plantea, hablaríamos más, pero tenemos que seguir hablando de otras cosas, ¿ya? El comunitarismo, planteado por McIntyre y Taylor, es una forma de liberalismo, ¿no? Bajo otra formulación. Plantea que las comunidades tienen el papel preponderante en la formación de las costumbres y las tradiciones sobre la base de las cuales se relacionan. Los liberales asumen una concepción negativa de la libertad. Los comunitaristas, o sea, McIntyre y Taylor, descartan que esta sea la forma correcta de garantizar la libertad de los individuos. Dice, ponen énfasis en la importancia de una concepción compartida en los miembros de una colectividad acerca de lo bueno, lo feliz y lo sagrado. Taylor, por ejemplo, plantea que el problema social debe resolverse, ¿no?, con un problema cultural. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento negativo. Cuando haya un reconocimiento positivo donde se respeten las diferencias, minorías sexuales, los homosexuales, gays, las personas de color, las mujeres, etc., vamos a vivir en armonía, en paz. La crítica que le van a hacer a ellos, que dentro del sistema capitalista, dentro del sistema capitalista se puede vivir bien, es mentira. Lo que ustedes están planteando, le van a criticar a McIntyre y Taylor, lo que están planteando ustedes es un capitalismo con rostro humano. Y eso es imposible. El capitalismo jamás va a ser humano. ¿Por qué? Por algo bien simple, miren, que lo pueden ver en todos lados. Si ustedes fueran empresarios, por ejemplo, tuvieran una clínica, ustedes como dueños de la clínica, ¿les gustaría que haya más sanos o más enfermos? Más enfermos, pues, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Si ustedes fueran empresarios, produjeran un foco o celulares, ¿ustedes van a producir ese foco, ese celular, para que dure 200, 300 años? Lo podrían hacer, pero no lo hacen. Porque si lo hacen, ya no le van a consumir y su empresa cae, muere. ¿Se dan cuenta? Lo produce para que dure pocos años. Tiene un tiempo limitado de vida. Muere, te van a comprar otro. ¿Se dan cuenta? Todo se convierte en un negocio. Todo. El dinero todo lo compra. Así es. ¿Y debería ser así? No. Ahora, ¿qué más? Bueno, otros temas ya como la democracia, Estado y pluralismo, ¿no? En la era global. La globalización ha generado transformaciones y problemáticas en las esferas económicas y políticas. Las relaciones internacionales ha traído el protagonismo de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc., el BID, ¿no? Y organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, cuya influencia en los estados nacionales ha redefinido la soberanía y reconfigurado su estructura política y económica. La esfera cultural, las relaciones entre las distintas formas de vida y de comprender el mundo, plantean algunas preguntas como: ¿existen sistemas de valores que pueden ser válidos para toda la humanidad? Pienso que no. Si bien habrán patrones o valores que son comunes con algunas sociedades, pero no todo es común. Por eso que se debe respetar los valores y las tradiciones y la forma de pensar de las diferentes culturas. Existen formas de vida que no deberían ser aceptadas por atentar contra la democracia y los derechos humanos. ¿Quién dice que es la democracia? ¿Qué es la democracia? ¿Existe la democracia en sí? ¿Los derechos en sí? Eso huele a Platón. Porque no existe una democracia en sí. Lo que existe es la democracia esclavista. Lo que existe es la democracia que existe ahora, que es la democracia demoliberal burguesa. Lo que existe es una democracia proletaria. Lo que no te dicen es que esto es una democracia burguesa. Lo que te dicen, no, esto es la democracia. Mentira, pues, porque la democracia en sí no existe, solamente en el mundo de las ideas de Platón. ¿Se dan cuenta? Y los derechos humanos igual, pues. Ojo. Y para terminar, las sociedades de consumo, el individualismo, el hedonismo y la despolitización de los individuos se ha tornado preponderantes. ¿Y eso por qué? Como consecuencia de una aplicación de una política neoliberal. Así es. Ojo, tú eres una persona recontra consumista. Tú cuando vas a pasear, ¿a dónde vas? Totus, Plaza Vea, Jockey, no Plaza Norte, etc. ¿Se dan cuenta? Ojo.
En este contexto, algunos filósofos contemporáneos preguntan, ¿tiene sentido insistir en la participación de los individuos como ciudadanos en los asuntos políticos? Claro que tiene sentido y es un deber, pero ustedes no se imaginan eso. No se imaginan ustedes preocupándose pues por su barrio, por su localidad, por el Perú, etc. No. Ustedes se preocupan solamente de ustedes, porque eso es lo que te enseñan. Preocúpate por ti o más. ¿Acaso las personas, el vecino se preocupa por ti? No. Exaltando al individuo. La figura del ciudadano es anacrónico en sociedades donde solo se requiere consumidores. Ojo, la intervención activa de los asuntos públicos sobre la base de los principios de la democracia directa, la participación ciudadana a través de sistemas políticos representativos, aunque reformados. Muy bien, muy bien. Estos son los puntos y temas que están enseñando en San Marcos para que ingresen, ¿no? Son temas nuevos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ser individualista, claro, pues es lo que están enseñando ahora, pues, ¿no? Colectivismo, comunismo mejor. Muy bien, chicos. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, interrogante, cuestionamiento por IA? Podríamos hacer preguntas, pero ahí le he subido en intranet las preguntas, ¿sí? Y las claves, ¿sí? Las preguntas y las claves. Entonces, les recomiendo que ustedes, les voy a subir más preguntas, ¿ya? Si quieren, les subo 100 preguntas por cada tema. A los chicos de la noche les he dado así, bastantes preguntas. Cuando más preguntas salgan, resuelvan mejores porque se quedan en el cerebro. Si no se ha captado en la teoría, resolviendo preguntas, refuerzas. Entonces, hacen eso, pues. Resuelven, porque ahorita ya prácticamente acabó. Profe, Ya. ¿este material lo ha subido al intranet? El de... Que yo sepa, sí, ¿ah? Si no, voy a chequear y si no le subió, ahorita lo subo. ¿Ya? Y resuelvan, pues, no hay otra, ¿ya?